cuántico molecular. No sé si tienen preguntas con respecto a eso. Primero vimos que los postulados, ¿no? Los postulados son más bien lo que conocemos del gas ideal. Más o menos eso. Y luego vimos cómo esa partícula se mueve en las tres direcciones y que hay una velocidad cuadrática media, ¿sí? Que es la que vamos a usar por el momento. Luego en el movimiento hay un cambio de cantidad de movimiento para chocar con las paredes, y eso entonces nos ayuda a encontrar una expresión de presión-volumen, como conocemos en el gas ideal, ¿no? Ecuación de estado del gas ideal. Con eso entonces pudimos deducir la expresión matemática para la ley de Boyle, la ley de Charles y otras. Sí. Luego vimos, ¿sí?, cómo se calcula la velocidad cuadrática media a partir de cantidades que se pueden medir fácilmente. Es así como encontramos que esa velocidad es 3RT sobre peso molecular raíz cuadrada. O también se puede calcular como K por T, la constante de Boltzmann por T, sobre la masa de una partícula. O con la presión que ejerce el gas y la densidad de esa sustancia. También es posible. Es más, se puede calcular la energía cinética media. Recuerden que para una partícula la energía cinética es 3 medios de kT. Para un mol de partícula sería 3 medios de RT. Así es. Bueno, no sé si hay pues preguntas con respecto a eso. Es que yo no le había enviado esas diapositivas, ¿verdad? No, profesor. Bueno, ahora ya al rato debo enviarles eso. Pero esta parte es relativamente corta, este tema, pero se necesita para llegar al otro que es de transporte. Transporte de masa, transporte de energía. Necesitamos muchos conceptos de acá. Así que para tratar de afianzar un poco vamos a ver si se puede hacer estos problemitas. Con lo que ya hemos visto en las primeras diapositivas, se pide calcular la energía cinética de un átomo de mercurio con esa velocidad. Esa velocidad es la cuadrática media. Raíz cuadrática media. Calculan para un átomo, luego lo extienden a un mol y se pregunta si la colectividad, o sea, el mol de partículas, la energía de ese mol de partículas
se obtiene sumando las masas o las velocidades o ambas. Pero es bueno hacerlo porque hay que practicar un poco de homogeneizar las unidades de medida. Sería bueno que tomaran fotos a esos problemas y vamos a ver las formulitas, a ver cómo podemos utilizarlas. La energía cinética es un átomo de mercurio. Bueno, entonces diríamos energía cinética ¿cómo se puede calcular? 3 medios de RT. O se puede usar como un átomo la formulita que está en el postulado. Tres medios de KT. ¿Sí? Entonces, viendo eso, ¿cómo podríamos calcular pues la energía de un átomo de mercurio? Profesor, pero ahí no dan la temperatura. ¿No tendríamos que usar la de peso molecular? A ver, La que está bajito, ahí abajo que tiene peso molecular. sí, hay varias maneras, ¿no? La energía cinética de un átomo de mercurio con tiene la velocidad tal. Eso es lo que yo quiero que vean. Ustedes pueden calcularla de por lo menos dos maneras distintas. Esa energía cinética también es la energía cinética newtoniana. Un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Exactamente. También se puede. Entonces, si es un medio de masa por velocidad cuadrada, me están dando la velocidad. Entonces es fácil calcularla, pues. La masa es la masa de un átomo de mercurio. Peso molecular, peso atómico, 200,6, ¿no? Algo así. ¿Qué harían con ese peso atómico? Me dio 4 por 10 a la 6. Pero no recuerdo cuándo daba la respuesta. Perdón. Me dio 4 por 10 a la 6. Pero no leí eso, no es el problema. Si pienso cuál era la... La energía cinética. Ajá. No, aquí dice que es 6,66 por 10 a la menos 21 joules. Podía poner el problema para tomar foto. Que no le tomé foto. Sí. A ver. WhatsApp del grupo, pero es que eso lleva.
Ustedes está funcionando WhatsApp. Yo creo que está caído, profe, Hay toda la un, aplicación. hay un problema ahí. Pero bueno, vamos a verlo aquí, si aquí mismo está. O usted encontró la parte B de un mol. Yo agarré un medio, lo multipliqué por la masa de mercurio y la velocidad del al cuadrado. Pero no sé si esa masa de mercurio está bien, porque como dicen que es de un solo átomo. ¿Qué masa usó? La que está en la tabla periódica, Pero, perdón, 200,6. ¿en qué unidades? O sea, la masa de un mol. Ah, la unidad está en gramos sobre el mol. Tengo que pasar eso a kilogramos. Asumo. Sí. Déjenme pasar. O sea, un medio de masa por velocidad cuadrada. La velocidad será la masa es la masa de un mol de mercurio, 200,6 gramos. La pasa a kilogramos. Profe, pero usando un mol sería la respuesta de la B, ¿verdad? Lo que estamos Sí, calculando. sí, Y cierto. para un átomo tendríamos que utilizar el número de Avogadro. Así es. O sea, Ok. usted usó un medio de masa, la masa de un mol en kilogramos y la velocidad metro por segundo. Y eso le dio 401 kilojoules. 402. Bueno, sí, también. Sí me dio 401 kilojoules. Entonces para un mol. Sí. Okay. Y como se pide para una partícula en la parte A, ¿qué hizo entonces para una partícula? Profe, a mí me da 6,66 por 10 a la menos 18, no a la menos 21, usando la constante de Avogadro. ¿Sí? O sea, tiene la parte B, 4010 joules, y lo dividió por la constante de Avogadro. Son las 21. O sea, usted usó kilojoules. Una respuesta está en kilojoules y la otra está en joules. Ahora sí. Sí me dio esa respuesta, profe. 6,66 por 10 a la menos 21. Sí, solo que tienes que pasar de gramos a kilogramos, pues, y bueno, voy a pasarlo a usar partículas en vez de mol. Sí. Así es.
Bien, o sea, toma la respuesta B, pero en joules y la divide por el número de Avogadro. Y ya tienes para una partícula. Bien, esa era la parte A y B. C, la energía cinética de la colectividad, dice, o sea, del modo. Se obtiene sumando las energías cinéticas de los átomos individuales. ¿Qué dicen ustedes? O sea, se supone que calcularon la energía cinética de una partícula y después la calcularon para un mol de partícula. La respuesta no es la misma, ¿no? Pero preguntan que si yo sumo la energía cinética de todas las partículas, eso me daría la energía cinética del mol, ¿o no? Matemáticamente, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago esa suma? Yo lo que hice es que dije que la energía cinética total del mol, que es 401 kilojoules, es igual a la energía cinética de una partícula, la energía cinética que calculamos en A por el número de partículas. Y lo que hice fue dividir y me dio el número de Avogadro. 16.66 por 10 a la menos 21. Tendría que sumarla 10 a la 23 veces. Para eso es mejor multiplicarla, ¿no? 10 a la 23. Y eso debe darme la energía del mol. Que es la B. Solo que hay que pasar a joules, porque no sé en kilojoules. Correcto. Así que ya sabemos que la energía de esa se suma. Entonces en la parte D dice, las masas de los átomos son aditivas o son aditivas las velocidades. O sea, eso quiere decir que tú sumaste un medio de M1, una de las partículas, por velocidad al cuadrado, más un medio de M2, la segunda partícula, por velocidad al cuadrado, más un medio de M3 por velocidad. Así te fuiste hasta 10 a la 23, sumando, para tener la energía del mol. Entonces lo que te preguntan es si aquí lo que se suma son las masas o son las velocidades. O sea, ¿qué es lo que es aditivo? ¿Masa o velocidades? O sea, digamos que tú escribes así, pues, un medio de M1 por V cuadrado, más un medio de M2 por V cuadrado, más un medio de masa 3 por velocidad 3 al cuadrado, un medio de masa 4 por velocidad 4 al cuadrado. Entonces, eso lo vas a reunir los factores comunes. ¿Cuáles serían los factores comunes allí? La velocidad y el un medio. Un medio y velocidades. O sea que en realidad lo que es aditivo, ¿qué es? Las masas. Sí son aditivas. Las velocidades no son aditivas. O sea, todas las partículas tienen la misma velocidad cuadrática media. Por eso es velocidad cuadrática media. Todas la tienen. Por eso ella es, pues, un factor común allí. Eso es lo que aclara ese problema. Bien. Este tema y el siguiente, hay que tener mucho cuidado en los conceptos. En ese sentido, se parece a, el tratamiento, parece a la mecánica cuántica, la fisicoquímica 3. Hay que tener mucho cuidado en los conceptos.
Bueno, el número 2 dice, calcule la presión ejercida por 10 a la 23 partículas de un gas. Casi un mol. Cada una tiene una masa de 10 a la menos 22 gramos. Y están contenidas en un recipiente de 1 litro. Y tienen velocidad cuadrática media 10 a la 5 centímetros por segundo. ¿Cómo se calcula la presión? Bueno, nos vamos acá donde se dedujo la presión. Aquí está. Bueno, más adelante también está, ¿no? Presión por volumen igual a 1/3 de mn/v cuadrado. mn/v cuadrado. Habría que buscar esa presión. Un tercio mn cuadrado. M la masa de la partícula, de cada partícula. N número de partículas. Bien, entonces ¿cuál sería esa presión? Dice que esa presión es 333 por 10 a la 7 dina por centímetro cuadrado. O sea, no la dan en atmósferas, no se da en Pascal. Aquí es donde yo digo que hay que tener cuidado entonces. N 10 a la 23. M, la masa 10 a la menos 22 gramos. Y la velocidad 10 a la 5 centímetros por segundo. Por eso es que estamos usando dinas. El sistema CGS. Bueno, ¿quién ya tiene la parte A? O sea, 1/3 de mn/v cuadrado es la presión sobre volumen, porque estoy despegando presión. O sea, la presión la está dando allí como fuerza sobre área. Dina sobre centímetro cuadrado. Por hacer una pregunta, ¿la velocidad se deja con esas mismas unidades? Sí, mejor. Porque Dina pertenece al sistema CGS. Centímetros, gramos, segundo. ¿Y la masa la debo pasar a kilogramos o...? No, gramos. Gramos. Es que me da 3,33 por 10 a la 10 y no sé si es por alguna unidad. ¿Y en qué unidades te da? Digo, Bueno, yo usé los que me dieron allí, pues, o sea, lo dejé todo igual. Y bueno, no sé si el volumen también de 1 litro se deja igual. el volumen no sé. es 1 litro, sí. 1 litro, pero en centímetros cúbicos entonces. Por eso es que le da un factor de 10. Profesor, yo lo trabajé con centímetros cúbicos y sí me da la respuesta que está allí. Sí.
Pero esa es la que me dijo el anterior, la que habló anteriormente allí, le daba 10 a la 10, ¿no? Porque faltaba ese factor de 10 a la 3. Profesor, yo pasé los gramos a kilogramos, pero usted dijo que no había que pasarlo. ¿Por qué no? Sí, Dina, Time Newton, ¿sabes? No, Dina es del sistema CGS, centímetros, gramos, segundo. El múltiplo es MKS, metro, kilogramo, segundo. Así que como SGS debe ser centímetros, segundo y gramos. Así que el volumen en litro no se puede usar en litros si no hay centímetros cúbicos. Sí, ya me dio. Ahora sí. Me preguntan entonces, calcula la energía cinética. Bueno, es como el anterior, ¿no? Calcular la energía cinética, pero de las 10 a la 23 partículas. Sí, 10 a la 23 partículas. Profesor, la respuesta de la A tiene que ser en centímetros cuadrados o centímetros solamente. La parte A, Dina sobre centímetro cuadrado, porque presión es fuerza sobre área. Es que en el numerador tú vas a tener centímetros cuadrados, no digo, sí, centímetros cuadrados por segundo cuadrado. Y en el denominador vas a tener centímetros cúbicos. ¿Salió? Es que Dina es fuerza. A mí me dio la bella. Multiplicando por el número de partículas, ¿no? Sí, agarré la masa, la multipliqué por el número de partículas, eso da 10, pero como está en gramos, hay que pasar a kilogramos. Y la velocidad, que está en centímetros, la pasé a metros sobre centímetros, eso es 1000. Y la respuesta da 5000 joules. Y si lo pasas a kilojoules, sería 5 kilojoules. Sí, correcto. Entonces, en la parte C dice la temperatura del sistema. Me hablan de temperatura, entonces allí sí vale la otra expresión de energía cinética. ¿Sí? 3 medios de KT, ¿no? Si es para una partícula, pues. Sí, me gustaría que me dijeran cómo calculan la parte C. Puede ser para una partícula, se puede ser para mol, para el total de partículas. Profe, para una partícula, da lo mismo ambas. Sí, debe dar la misma temperatura.
Ok. Miren que la constante esa está dada en joules por Kelvin. La energía cinética de la parte B está dada en joules. Digo, sí, en joules. Así que la ecuación, hacer un análisis dimensional se puede usar así, pues. $4,999, digo, 4,990 o 5,000, pues. Joule, 3 medio de K por T y se despeja T. Profe, ¿cuánto vale la constante de Boltzmann? ¿Está enseñando el número? 1,38 por 10 a la menos 23 Ah, ok. Joule sobre Kelvin. La temperatura me dio, bueno, más bastante cerca, me dio 2.415,4. Sí, eso es libre. Es que esa constante tiene más números decimales. Me dio eso. Sí, sí, sí. Y la energía es de la colectividad. Yo lo que hice ahí fue sacar energía de una sola partícula, También. que me dio 5 por 10 a la menos 20 joules. Y bueno, ya lo demás despejé la temperatura de KT. Así es. Calculó la energía de una partícula y usó 3 medios de KT. Correcto. Eso lleva a la respuesta. Bien. Ahora mire. Dice que tenemos moléculas de hidrógeno. También es de raíz cuadrática media. Velocidad raíz cuadrática media. Moléculas de hidrógeno y moléculas de oxígeno. Lo que dice entre paréntesis allí dice la velocidad de oxígeno está medida a 20 centígrados. Fue medida a 20 centígrados. Pero resolver el problema sin calcular las velocidades. Profesor de RCM, ¿qué? La velocidad raíz cuadrática media. La U Ah, le tenemos recuerdo. que calcular. Sí. Dice que tienen la misma velocidad. Si la velocidad de oxígeno se mide a 20 grados, ¿a qué temperatura la velocidad de hidrógeno será la misma? ¿20 centígrados son 293 Kelvin? No sé si se entiende el problema. A 20 centígrados
sea, 293, la velocidad de oxígeno es tal, tiene tal valor. ¿A qué temperatura las moléculas de hidrógeno tendrán esa misma velocidad? Podría igualar las velocidades y sustituir el valor de velocidad con... Vamos a ver cómo es relacionar velocidad con temperatura. Vamos, permítame, vamos un poco atrás. Ajá. Ley de difusión. Bueno, aquí donde dice cómo medir la velocidad. La velocidad se puede calcular, la raíz cuadrática media, ¿no? Como 3 RT sobre peso molecular, raíz cuadrada de todo eso. O 3 veces la presión sobre la densidad, raíz cuadrada de eso. Entonces me están involucrando aquí en el problema velocidad y temperatura. Bueno, y pesos moleculares porque me dan las dos partículas. Entonces sería esa la ecuación que me conviene. La penúltima en esta diapositiva. Las igualo y uso la temperatura del oxígeno. Que me A están ver. dando la de 493. La de oxígeno es 293, ¿sí? 293. 20 grados más 273, ¿sí? Así que sería, pues, 3 RT sobre peso molecular. Para las dos. Bueno, no sé si sus compañeros prefieren que lo escriba o que lo describa. No sé. Yo lo puedo escribir. Escribir. Bueno, pues. Sí. Porque miren la exigencia. Resolver sin calcular las velocidades. Yo he visto este problema resuelto calculando las dos velocidades, pero se hace un poquito más largo, ¿no? Tiene que autorizarme para compartir. Sí. Ujú. Ya está. ¿Se ve? Sí va a salir. Ujú. Yo lo que había pensado es que copio la ecuación o... Para cada uno, o puede escribirlo como un cociente. Velocidad para uno arriba, numerador, y velocidad para el otro abajo. Ah, ya me vale el cosa. Digo, velocidad de Vale. Ah, yo haría un yo cociente. que... Velocidad de H, por ejemplo, Ajá. igual 3 RT PM. Ah, copio la misma ecuación. Ya. Sí. Bueno, ahí donde dice PM como es hidrógeno, ya sabe que es 2. Voy a puedo poner 2 de una vez. 2 gramos por mol. Eso es lo medio. Medio. Ahora haces raya Vale. fraccionaria. Y
escribe abajo velocidad de oxígeno. Oxígeno serían 31. 32 gramos. Debiste prolongar la línea divisoria hacia la izquierda para poner velocidad de hidrógeno abajo. No sé, está bien. Bueno. Aquí abajo. Abajo velocidad hidrógeno, abajo velocidad de oxígeno, arriba velocidad de hidrógeno. Velocidad H y abajo velocidad O. Ahora que son iguales, bueno, se cancelan. Sí. Entonces, acá a la derecha, no sé cómo ustedes lo escriben. Puedes invertir el denominador y a la vez puedes escribir raíz cuadrada para todo. Yo pondría un paréntesis circular abarcando todo mejor. Acá, desde la izquierda. O bueno, también así como lo va a hacer. ¿Sí? Y un medio arriba, eso es. Entonces, mire, una de las temperaturas es 293. ¿Cuál de las dos es? Esa como oxígeno, sí. Esta. Ese es 293. Porque tú vas a cancelar R con R, 32 con 2. Pero si dejas las temperaturas así, se van a cancelar. Bueno, entre uno. Así. A la, sí, de 1,16 a la 2 medio, ¿no? Elevado a 1 Ajá. medio. Es igual esa expresión es igual a qué. Es que yo no entiendo aquí por qué ustedes como cocientes. Porque yo lo que había interpretado es que tiene que hacer V1 igual a V2. Y de aquí T de hidrógeno era la que despejaba todo. Sí, O sea también. que creo que al final era O 16 sea, entre 3 de 2. y acá a la derecha, del signo de igualdad, abajo, el final de la expresión, es igual a 1, ¿no? Toda esa Bueno, sí, expresión también. es igual a 1. Sí, Porque porque era VH.
las velocidades tenían que ser iguales. Ujú. Y ya despejó T1. Entonces quedaría así. T2 por 1. No, pero y el exponente en medio, El despejo para acá. O sea, el cuadrado. Todo esto es cuadrado. ah, correcto, sí. ¿Qué le voto al T2. cuadrado? Voy. Ya lo hago. Sí. Y ahora todo esto al cuadrado. El T1 no iría al cuadrado también. ¿Por qué? Porque él también estaba en la raíz. Ah, sí, cada uno tiene una raíz, eso es cierto. Pero entonces, cuadrado con cuadrado. Lo que pasa es que si lo multiplicas por 2 todo, ya sale la raíz. Lo que queda al cuadrado es el 1, que es 1. Y 1 al cuadrado es 1. Ujú. Y aquí te queda T1 igual a T2 sobre 16. normal. 16. ¿Dónde lo multiplicaste? Acá. Sí, ahí, para sacarla, para que quedara todo en. Ajá. Vamos a ver si lo que lleva. Eso daba 18. 18. La respuesta, sí. Ah. Ya. Y acá bien. Ahí. Ujú. Y así. Ya, profe. Sí, despejó, ¿no? De 1. Ujú. Queda 293 entre 16 y si es 18. 18. Kelvin. Ahí está Sí, sí, resuelto da. sin calcular las velocidades respectivas. Está bien. Vamos a ver si por lo menos vemos el último, a qué se refiere, cómo se va a hacer. Profe, y si se hacía igualando también daba, Igualando, como él había propuesto la otra forma de V1 es igual a V2. sí, también. Lo único que se pedía era no calcular las velocidades de cada uno. Bueno, este número 4 es largo. Comparar la temperatura que se requiere para tener velocidad de raíz cuadrática media de 200, 400, 600, 800 y 1000 metros por segundo. Bueno, te dan la respuesta de la parte A nada más. Nada más que es largo porque hay que calcular varias veces. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Pero ¿qué fórmula vamos a usar ahí? Temperatura para tener esa velocidad. ¿Qué fórmula sería? Bueno, vamos a verla acá. Velocidad cuadrática media.
¿Cómo se calcula la velocidad cuadrática media? Esto que está aquí es volumen. Acá es comparación de velocidades. ¿Qué les parece esta? Profe, creo que se acabó la hora. La hora, sí. Bueno, entonces queda pendiente ese, pero lo pueden hacer. El 4. Sí. ¿Y cuál es la que usa la fórmula? Es que la PPT no nos la has mandado. La velocidad cuadrática media, dice, se puede calcular. En esta diapositiva dice cálculo de la velocidad cuadrática media. Entonces, al final existe la ecuación, la última y penúltima, ¿no? Para calcular las velocidades. Sí, es que mañana, Dios mediante, vamos a ver que hay otras velocidades, como la velocidad promedio y la velocidad más probable. Pero aquí todavía se está hablando de la velocidad cuadrática media. Bueno, los dejo para que vayan a sus clases. Voy a enviarles eso. Si no lo hago, me lo recuerda. ¿Sí? Está bien, profe. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe.